Acompañante. 0 horas, 0 minutos. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina. Hola, hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Un programa más, como siempre digo, de Radio ABC. El número 156, para ser exactos. Y hoy nos vamos a ir al municipio de General Pueyrredón, allá en el sur de la provincia de Buenos Aires, específicamente a la ciudad de Mar del Plata, cabeza del partido General Pueyrredón, en el cual vamos a hablar con un amigo de muchos años y un gran referente de nuestra colectividad gallega y que nos hace quedar muy bien en aquella ciudad tan hermosa como es la ciudad de Mar del Plata. 4 veces presidente del Centro Gallego de Mar del Plata, sin contar su habilidad como gaitero, que la sigue ejerciendo todavía, su añoranza al folclore gallego por medio del baile. Vamos a hablar un poco de los aspectos de su vida, de cómo es, cómo vive y cómo siente don Francisco Solla Crespo. Este gran gallego que nos representa tan pero tan bien ahí en Mar del Plata y que es un orgullo para todos los amigos que lo conocemos y que lo tenemos en el corazón, porque la verdad que es un personaje entrañable. Así que vamos a tener una entrevista maravillosa, yo se lo digo, no se la pierda. No se la pierda porque es una interesante vida de cómo un gallego que se desenvolvió en la vida, en vez de hacer como la mayoría de todos los paisanos, como mi abuelo o como su papá, que se quedaron todos acá en Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, no. Él directamente tocó tierra en Buenos Aires y de acá se fue a Mar del Plata derecho, llamado por su hermano, otro personaje también de nuestra colectividad. Ya algún día ampliaremos un poco más la vida de él, que fue un artista plástico muy conocido en este país. Pero bueno, hoy le toca a Francisco y vamos a estar hablando con él en este programa de radio. Así que vamos a pasar primero un pequeño aviso. Ustedes saben muy bien que es por las elecciones de la Junta de Galicia y después nos vamos a la nota con don Francisco Solla Crespo, un gallego muy querido, de estos que respetamos muchísimo ahí en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata. Nos vemos al final.
Hola, buenas tardes. Es muy importante que ejerzamos el derecho del voto, tanto para marcar la presencia de Buenos Aires en Galicia como la de Galicia respecto de España. Hagamos el honor a la doble ciudadanía que tenemos, devolviendo con nuestra participación en las elecciones el interés y cariño que tenemos por la tierra que forma parte de nuestras raíces. Cada uno vote por sus ideales o por los programas y políticas hacia la emigración que ofrecen las distintas opciones partidarias. Aquellas opciones partidarias que tienen en su plataforma propuestas dirigidas a los gallegos que viven en el exterior merecen ser evaluadas por los votantes y apoyadas cuando se esté de acuerdo con ellas. El voto ya no es rogado y puede ejercerse tanto por correo como en urna en la Embajada de España en Buenos Aires. Como colectividad, cuantos más voten, más importancia tendremos a la hora de proponer políticas hacia nuestro colectivo por parte de los distintos candidatos. Les comparto la información que nos llega del consulado sobre las próximas elecciones en Galicia. El 18 de febrero se celebran elecciones al Parlamento de Galicia. Si resides de forma permanente en el extranjero y estás inscrito en el Censo de Residentes Ausentes, recibirás la documentación necesaria en tu domicilio del 13 al 19 de enero y las papeletas del 24 al 28 de enero. En caso de no recibirlas en tu domicilio, las podrás descargar en eleccionsgalicia2024.gan. Tras recibir la documentación, tendrás del 23 de enero al 13 de febrero para remitir el voto por correo al consulado, donde dispondrás de toda la documentación para ejercer tu voto, aunque no la hayas recibido en tu domicilio. Alternativamente, podrás depositar tu voto en urna en las dependencias consulares o centros habilitados entre el 10 y el 15 de febrero. Si tienes alguna duda, puedes informarte en el teléfono gratuito 900-815-424 o en la web eleccionsgalicia2024.gan. 18 de febrero, elecciones al Parlamento de Galicia. Porque non canta las notas que non te fixeron elas, que non te fixeron elas. Ai, la, 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 la.
el que le toca las puntas, el que le toca las puntas, Villa Carraputa y Villa, el que le toca las puntas, la que la corredo y Villa, la que la corredo y Villa, ay la. Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Programa 156 de Radio ABC. Y hoy estamos muy contentos porque tenemos a un amigo entrañable de muchos años y una de las personalidades destacadas de la colectividad gallega en Mar del Plata y en el municipio de General Porredón. Es don Francisco Solla, que lo tenemos aquí del otro lado del micrófono. ¿Cómo te va, Francisco? ¿Cómo andás? Hola, Daniel, muy bien. Una alegría estar en contacto contigo y por supuesto que me pone muy feliz que me hayas llamado, que te hayas comunicado, porque Daniel, nos conocemos de hace muchos años y no deja de ser una alegría porque yo diría que lo que a ti te gusta también es lo que me gusta a mí. La música, la danza, todo eso que nos acerca al terruño a través de lo tradicional, ¿no? Eso es lo más importante. Exactamente. Pero vos sabés que yo tengo preguntas por las cuales también siempre tuve ciertas dudas, porque un tipo como vos se podía haber desenvuelto tranquilamente en Capital Federal o en cualquier parte del país. Pero antes Sí. decime, ¿cuándo llegaste de Marín a Buenos Aires? Qué pregunta interesante, es cierto. Yo llegué en forma directa a Mar del Plata, ¿no? Es decir, venimos en barco a Buenos Aires, pero de Buenos Aires a Mar del Plata. Ya veníamos para Mar del Plata. 1953. Uh-huh. Pasaron años, ¿no? Casi 70 años. Sí, Yo sí. tenía en aquella apenas 13 años cumplidos. Ahora, te preguntarás por qué vine a Mar del Plata. Exactamente. Bueno, en Mar del Plata en aquella época empezaba a tener trascendencia la pesca de la merluza. Uh-huh. Prácticamente hasta esa época no se conocía la merluza. Lo único que se pescaba aquí en Mar del Plata era la pesca costera, de las típicas lanchas de pescadores, ¿no? Uh-huh. Entonces aquí al puerto de Mar del Plata, en aquella oportunidad, 1947, mira de cuánto te estoy hablando, Uh-huh. unos parientes míos, oriundos todos de Marín, llegaron al puerto de Mar del Plata en unos barcos pesqueros, 2 barcos, que eran de una compañía Ojeda, trabajaban en las Islas Canarias. Uno se llamaba Costa Atlántica y el otro Costa Mediterránea. En uno de ellos venía de maquinista un tío político casado con una hermana de mi madre. Cuando llegaron aquí a Mar del Plata se sorprendieron de la cantidad de merluza que había y que a pocas millas nomás saliendo del puerto prácticamente llenaban el barco, ¿no? Sin mucho esfuerzo. Entonces, ese tío político, te digo la historia porque en eso radica el hecho de que esté yo en Mar del Plata, ese tío lo entusiasma a mi hermano José Solla, el pintor, el artista plástico que falleció no hace mucho, a los casi con 94 años de edad, entusiasma a mi hermano para que venga a Mar del Plata a trabajar con él en el barco porque era todo un éxito el tema de la pesca. Entonces mi hermano viene para Mar del Plata en el año 1950, 3 años después de haber llegado esos barcos. Y en el 53
con una carta de llamada de mi hermano, vine yo, sin mis padres. Vine a vivir con mi hermano. Tenía yo en aquella, como te dije, 13 años. Toda una historia, Daniel. Pero bueno, es linda por lo menos recordarla. ¿Y tus padres se quedaron en Marín? Mis padres se quedaron en Marín. Sí, yo tenía 2 hermanos más y ellos se quedaron allá con los otros hermanos y aquí estábamos. Mi hermano José, el mayor, que me lleva 13 años a mí, y yo. Y bueno, y así me radiqué en Mar del Plata toda una vida. Era un chavalito, la verdad que no le aconsejo a nadie que emigre a esa edad, pero bueno, la vida era así, era lo que había. Y bueno, y aquí estamos, no estoy arrepentido, estoy muy agradecido de Argentina, por supuesto que sí. Acá estuve siempre en Mar del Plata, me vinculé a la colectividad gallega y hice mi vida acá, tanto en lo familiar como en lo comercial, como en relacionarme con mi tierra a través del Centro Gallego, en fin. Creo que conoces un poco mi historia, pero en el principio es ese. No, sí, seguro. No, la pregunta es, un pibe de 13 años, que supuestamente a esa edad tenés ganas de jugar a la pelota, de por ahí ir a la escuela, cosa que me imagino que lamentablemente por ahí tu hermano no te habrán podido mandar, o lo que fuere, o sea, deberías vivir casi en el barco permanentemente trabajando o algo por el estilo. Bueno, sí, mi hermano por supuesto no me mandó a trabajar. Mi hermano anduvo embarcado un tiempo y después se quedó en tierra porque hay otra historia también ahí del barco que tuvo un siniestro. Pero bueno, yo como tenía 13 años, fui a la escuela muy poquitos meses y rendí acá lo que era en aquella época el 6º grado. Y después empecé a trabajar, con 14 años empecé a trabajar, acá principalmente las temporadas de verano, lavando copas y lo que hacíamos todos, ¿no? Lo que veníamos de allá. Yo no tenía edad para ser mozo, pero bueno, en la parte gastronómica. Y de noche... Entraste en la gastronomía, como todos los gallegos. Exactamente. Y de noche tuve la dicha o el coraje de estudiar y me recibí de técnico contable. Bueno, después me relacioné en la parte comercial y eso, pero bueno, esa era la vida, ¿no? Sí, bueno, ¿y cuál fue, o sea, a ver, yo sé que en aquel momento el Centro Gallego de Mar del Plata ya tenía un auge bastante importante, en el sentido que ya había bastante colectividad. Sí. Pero, ¿cómo fue reencontrarte con tus paisanos? ¿O lo buscaste vos? ¿O te dijeron, bueno, mira, andate a tal lugar que ahí se juntan todos los gallegos en Mar del Plata? ¿Cómo fue? Sí. Bueno, sí, es un poco eso. El Centro Gallego se fundó en el año 1952. Yo te estoy hablando del 53 que llegué acá. El Centro Gallego tenía apenas un año de existencia. Yo me acerqué al Centro Gallego en el año 54, 55, por ahí ya con 14 o 15 años, ¿no? Y me acerqué porque tú dijiste una gran verdad. La necesidad de encontrarse con los paisanos, con los de uno, me llevó a ir a los actos, a las fiestas que hacía el Centro Gallego. Yo era un chavalito, 14, 15 años, te puedes imaginar. No, por eso te digo, no había ni siquiera... Cuando había una fiesta iba. Claro, la institución estaba en un crecimiento grandísimo, es decir, año a año se iba transformando el Centro Gallego. Y yo en aquella época... Sí, perdóname que te interrumpa. Sí. ¿Qué ibas a decir? Vos en aquella época, seguí. No, en aquella época te comentaba, como yo me acerqué al Centro Gallego, era un muchacho de 14, 15 años, ¿cuál fue mi vínculo con el centro, la actividad? Me metí en la parte de danza porque había un conjunto ahí que se empezaba a formar.
dirigido por dos hermanas de las que tengo un gran recuerdo, que eran profesoras de danza española, ni tampoco sabían mucho de gallego, pero bueno, había voluntad. Y yo me acerqué y empecé a ensayar con ellas, y así fue pasando, transcurriendo un tiempo. Era uno de los chavalitos que empezamos a movernos ahí adentro, a participar de las comisiones de fiestas y en fin. Al poco tiempo, estas dos hermanitas se alejaron del centro gallego por esas cosas que vos conocés, ¿no? Que culpable a veces los padres, que se enfadan, que riñan, que pelean, que se retiran de la institución y con ellos arrastran los hijos que no tienen ninguna culpa, pero forman parte del enfado y del enojo. Bueno, se van estas chicas y lo poquito que había en la parte de folclore quedó ahí huérfana. Entonces recuerdo en aquella época que había un señor presidente que era don Luis Pérez, una excelente persona. Entonces yo con mi juventud empecé a entusiasmarme, a tomar un poco a cargo, ¿no? Así de una manera muy informal. Y cuando fue pasando el tiempo, en 1957, eso lo tengo documentado, yo le propuse a don Luis Pérez, que era el presidente, si me permitía formar un conjunto bajo el patrocinio de la institución, que ya tenía el nombre y todo, le dije yo, ¿no? Y sí, Sollita, cómo no, pero encantadísimo, lo que vos precises. Bueno, y así fue como en el año 1957 tuve el honor de fundar el conjunto Alborada, que todavía hoy sigue vigente, del cual fui director largos 40 años, y dejé la dirección allá por el año 95, más o menos, 1995, pero aún hoy, Daniel, con mis casi 84, sigo ligado al conjunto, que sigue vigente, y por supuesto lo hago de una manera mucho más pasiva, ¿no? Lo hago acompañando en la medida de lo que puedo hacer, con la gaita, al conjunto de música, porque es una manera de no alejarme y no desvincularme de un grupo que fue mi vida, ¿no? Porque ahí pasé muchos hermosos momentos de mi vida, mi familia también compró. Mismo me acuerdo de documentales que me mostraste vos, de los desfiles que se hacían en Mar del Plata, que iban bailando mientras que iban por la calle, por las calles y demás. Exactamente. Eso fue todo organización tuya, que de hecho hasta los trajiste a Buenos Aires una vez que se hizo un desfile muy grande de toda la colectividad gallega cuando vino Fraga por Avenida de Mayo.
Y nunca me voy a olvidar cuando fuimos a Buenos Aires, que para nosotros fue muy importante en aquella oportunidad, a un homenaje que se le hizo al gaitero, Souto. ¿cómo se llamaba? ¿Rodríguez? Abelino Rodríguez. Abelino Rodríguez, en el centro Vedra. Sí, en el centro parroquial de Vedra, sí, señor. En Vedra se hizo, sí. Siempre lo recuerdo. Estaba en aquella época Chiquita y Eligio con el grupo, era el grupo Airiño, ¿no? Antes de ser después lo que... No, en aquel momento éramos todos la Asociación Folclórica Gallega Xeito Novo. ¿Ya era Xeito Novo? Sí, en aquel momento sí. Era la Asociación Folclórica Gallega Xeito Novo, que era la que le hacía el homenaje a Abelino. Pero permitime, sí, porque se me quedaron colgados un montón de cosas de cuando llegaste, y a mí me interesan muchísimo, porque es ahí donde nace el mito de Francisco Zoya, el gran gallego de Mar del Plata. Bueno, gracias por el concepto. No, por favor. Dime. Vos llegaste en el 53. Sí. Y Mar del Plata ya era una ciudad que tenía muchísimos gallegos. Ahora, sí. ¿Vos estabas enterado de la cantidad de paisanos que había? Porque inclusive hasta tenía gaiteros propios, de los viejos, de los antiguos y demás, que eso, o sea, era solamente igualado con Buenos Aires, o el Gran Buenos Aires, que no había tantos lugares que hubiera tanta cantidad de gaiteros, ni formaciones así para tocar. O sea, ¿cómo fue que... ¿Cómo te encontraste vos en esa situación cuando llegaste a Mar del Plata? Bueno, pasó lo siguiente. Cuando yo me vinculo al Centro Gallego con el grupo y fundo Alborada, entonces nace en mí el interés de encontrar gaiteros, porque a mí me gustaba actuar con música en vivo. Y fue así como fuimos dando con algunas personas que tocaban la gaita. En aquella oportunidad uno de ellos fue Antonio Barcia, un gran gaitero que también tocaba el acordeón, que falleció en el Hogar Gallego para Ancianos en sus últimos años, ¿no? Pobre, no, su vida no fue muy halagüeña, ¿no? Ese fue uno de los primeros gaiteros que actuaron para Alborada. Y también otro gaitero radical, él era herrero, Barcia era herrero, muy buen herrero. Y otro gaiteiro era Parada, Dalmiro Parada, que no hace tanto que falleció, viven los hijos aquí en Mar del Plata. Esos fueron los primeros gaiteiros con los que fuimos incursionando. Te digo que no fueron nuestra mejor época en cuanto a la parte musical, porque vos conocés bien ese tema, ¿no, Daniel? Sí. Eran personas de muy poca responsabilidad, que a veces te llegaban a horario o no te llegaban, que tomaban una copita de más. Creo que ese tema todos lo conocemos y hemos pasado en alguna oportunidad por eso. Sí. Entonces los gaiteros tenemos fama de ser un poco irresponsables. Sí, no todos, pero bueno. Bueno, y ese fue, digamos, mi encuentro con la parte musical. Después yo trabajé mucho por el Conjunto Alborada y en un determinado momento, que estábamos bastante carentes de gaiteiros, alguien me dijo que en Punta Mogotes, aquí en el barrio Peralta Ramos, en Mar del Plata, ¿no? Mar del Plata ya era una ciudad que crecía, había mucha colectividad, como vos dices, el Centro Gallego tomaba importancia, crecía en su cantidad de socios, en fin. Entonces me dan el dato que en Punta Mogotes había un señor... Ya llegaban hasta el Marquesado, allá por Ruta 11. Sí, Mar del Plata crecía, Mar del Plata ya era toda una promesa, ¿no? Estoy hablando ya del año 70 en adelante, ¿no? Sí. Sí, más o menos. Yo creo que por esa fecha, por ahí la década del 70, me comentan de un señor que fue Luis Souto, tú lo conociste, que tocaba pechado. Sí, carajo.
un gran gaitero. Pero aparte de gran gaitero en lo digamos didáctico, en su arte de tocar la gaita, era una gran persona. Un señor educadísimo, correctísimo. Si tú le decías, don Luis, mire, vamos a estar a las 8 de la tarde porque va a venir el colectivo, que tenemos que ir a algún lado, algo, él estaba a 7:30. Llegábamos al centro gallego, don Luis, ¿quiere tomar un cafecito? ¿Quiere tomar? No, yo ya tomé en mi casa. Era una belleza. Y después a don Luis se arrimó, vino también, apareció también por ahí por Punta Mogotes. Dame un minuto. Durán. Sí, ese sí, José Luis Durán. Pero antes de eso, ¿a qué se dedicaba Souto? Muy bien, linda pregunta. Según tengo entendido, Souto llega a la Argentina con la compañía Romería. ¿Tú te acuerdas de la compañía Romería o escuchaste hablar? No, por eso te estoy preguntando, porque... bueno, en Buenos Aires en aquella época, en la época del 40, el 50, no sé, el 50, el 60, a Buenos Aires y a muchos países de América llegaba una compañía, que era una compañía española, se llamaba Romería, que interpretaba música y danza de todas las regiones de España. Capaz que en Buenos Aires estaban 2 meses ahí, después se iban al Uruguay o a Brasil o a cualquier otro lado. Con esa compañía vino don Luis Souto de gaitero, porque actuaba en los cuadros de música y danza de Galicia. Claro. La compañía se fue o hizo su itinerario como siempre y él se quedó en Buenos Aires, se radicó en Buenos Aires. Y fue empleado toda su vida del Ministerio de Transporte, de los que la empresa que administraba la parte de los autobuses, de los tranvías y todo eso. Yo no recuerdo muy bien toda esa parte. Pero la que administraba el transporte urbano. Sí, lo que sería la Secretaría de Transporte. Exactamente. Entonces, de la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Antes era nacional. Claro, exactamente. Cuando yo lo encuentro a él en Punta Mogotes, que me dieron el dato, que fui a verlo, le comenté, mire, don Luis, yo así le cuento que estaba en el Centro Gallego con un grupo, y me dijo textuales palabras, no, por favor, yo hace 30 años que no toco la gaita, ni tengo gaita siquiera. Sé quién la tiene porque yo la presté a un amigo, pero no tengo ni gaita ni toco, hace 30 años no toco. Entonces yo le dije que por tema de gaita no había problema, que yo tenía. Bueno, al final lo convencí y ese fue el don Souto que tuvimos con nosotros, que a partir de ahí hemos tenido un gran crecimiento en la parte musical. Sí, porque además de don Souto después tenés un gran colaborador ahí en el conjunto Alborada, que fue también muy amigo tuyo, que es José Luis Durán. Exactamente. A ver, era un poquito más, si se quiere, maestro o algo por el estilo, ¿no? Exactamente. Después se arrimó Durán y era más didáctico, más maestro, sí. A don Souto se le criticaba de que no enseñaba. Inclusive algunos han dicho que trataba de que no le miraran las manos. Mentira, creo que no, pero bueno. A él no le gustaba enseñar, pero tampoco ocultaba lo que hacía. Él tocaba pechado, era difícil. Yo creo que lo hacía porque era un poco así, tipo, viste, como Messi, que son personas que se achican, sí, viste, que no. Sí, puede ser. Son demasiado humildes, ¿me entendés? Claro, puede ser, sí. Porque yo lo vi tocar a don Souto en vivo, adelante mío. Sí. Y yo le pregunté a don Souto, ¿cómo tocaba Soutelo de Monte? Porque el tipo tiene una particularidad, sí, y esto, la gente por ahí, bueno, va a decir, otra vez con la gaita, sí, otra vez con la gaita. Y hasta la muerte voy a estar con la gaita. Pero hasta la muerte, sí. Pero esto lo tengo que decir, nosotros somos uno de los pocos países en el mundo que tuvimos el discípulo de Soutelo de Montes que vino a tocar a la Argentina, que fue don Souto. Bueno, él es un detalle que no te comenté porque por ahí algunos creerán que es cierto, otros creerán que es mentira. Él siempre me dijo
que no era discípulo de Cachafeiro, pero que en una oportunidad tocó con él en Santiago, no sé por qué evento, patatín, patatán, que había tenido el honor de tocar con él. Él no era discípulo de Cachafeiro, pero bueno, que había tenido el honor de tocar con él. Don Souto era de Mellid, de ahí, de cerca de Arzúa, de por ahí. Y tengo una anécdota con Don Souto que siempre a veces comento, ¿no? Cuando se alejó del conjunto, con todo el derecho del mundo, porque ya tenía sus 80 y pico de años, fue con nosotros con 80 años a Galicia en el año 92. Cuando se retiró del grupo, yo le dije, bueno, Don Souto, ¿qué va a hacer? De todas maneras, usted cuando tenga ganas de tocar, viene acá y toca con nosotros. Cuando tengamos un viaje, usted quiera venir con nosotros, viene. Usted tómelo esto como una distracción. El día que quiere disfrutarla, la disfruta, y el día que no, usted a sus anchas. Y entonces viene y me devuelve, para devolverme la gaita, ¿no? Una gaita que yo le había prestado. Siempre tocó con una gaita que yo le había dado. Y entonces yo le dije, no, Don Souto, no, a mí no me devuelva la gaita, pues no se lo voy a permitir. Usted, la gaita, téngala en su casa, toque cuando quiera, cuando tenga ganas, digo. Y no, pero usted no se haga problema. Entonces me dice, bueno, dice, tú tranquilo que mi familia sabe bien de quién es la gaita y el día que yo no esté, ya saben a quién se la tienen que devolver. Bueno, y así fue que Don Souto falleció y la gaita volvió a mis manos, por supuesto. Pero era una gran persona. La verdad que sí. Ahora vamos a entrar en aquel galleguito de 13 años que fue estudiando y que llegó a ser contable en la secundaria. ¿Y sí, cómo te argentinizaste? Bueno, o no te argentinizaste. Esa es la pregunta. Porque yo me adapté al medio. Yo no sé si el calificativo argentinizarse me cabe, ¿no? Creo que me adapté al medio y me adapté bien, porque como era joven me adapté bien. Participaba de las fiestas de la colectividad y por tanto conocí a la que hoy es mi señora, que es hija de españoles, padre andaluz y la madre leonesa, con la que formé una pareja. Tuve 3 hijas maravillosas y lo que sí puedo decir es que en lo que se refiere a mi vínculo con la colectividad, a mí fue fundamental mi familia. Siempre me acompañaron en ese berretín que yo tenía por la música y la danza de Galicia, y por averiguar y por ver y por conocer tanto a mi mujer como a mis hijos. Cuando íbamos de viaje a Galicia, visitábamos grupos importantes como la Colegiata del Sar o por el estilo. Y yo era un cara dura, preguntaba y me anunciaba que era de Mar del Plata, que tenía un grupo, y veíamos trajes y nos mostraban trajes y sacábamos. Mi mujer a veces sacaba un molde con un papel de diario, lo que teníamos a mano. En fin, traer elementos de allí como sombreros o sancosmeiros o panderetas, pañuelos que íbamos a comprar a Portugal, en fin. Nuestros viajes estaban a veces un poco impregnados de ese amor que teníamos por el grupo, y aparte mi señora me acompañó toda su vida con la parte de vestuario, que puedo decirlo, el conjunto Alborada tuvo un vestuario muy importante, muy importante. Siempre en ese sentido tengo que agradecerle al Centro Gallego, que cuando había que aportar un dinero, nunca me dijeron que no. Cuando yo tenía idea de hacer un traje para una danza o algo, ahí tenía carta blanca, iba a una tienda acá de Mar del Plata que lleva el nombre de Galicia, y ahí retiraba lo que era necesario y no había ningún tipo de problema. Y mis hijas, que fueron bailarinas, principalmente 2 fueron bailarinas del grupo hasta que se casaron, y en fin.
Toda una vida, Daniel. Sí, seguramente una vida hermosa dentro de las circunstancias, seguramente Sí. con vaivenes, como todo el mundo, Por supuesto. pero otra cosa, vos no Sí, fuiste el típico gallego que entró en la profesión, vos te metiste primero en la gastronomía y entraste en la sí, gastronomía, que esa sí fue la típica profesión de los gallegos, pero después te exacto. metiste en un laburo que yo no conozco ningún gallego que haya hecho ese trabajo, que es el De, made- aserradero de de madera, maderero. exactamente, de maderero, y ser uno de los madereros con más prestigio ahí por la zona de General Porredón, por lo que me Sí, dicen, porque tuve el honor de tener una empresa bastante importante acá en el medio y sí. Bueno, sí, fue una circunstancia también. Yo te dije que había estudiado, soy técnico contable, por lo tanto en aquella época en verano trabajaba en la gastronomía por lo que la gastronomía económicamente daba, ¿no? Y trabajé en el Hermitage Hotel, un hotel acá muy afamado de Mar del Plata. Trabajar ahí era todo un prestigio.
Sí, Pero bueno, que en aquel momento pude creo... hacerlo. Durante 4 o 5 años, 5 temporadas de verano trabajé. Y en invierno me dedicaba a llevar contabilidades, porque era técnico contable. Había trabajado en una inmobiliaria también, en fin. Bueno, Sí. en esa actividad de contable conocí un señor que era techista. Manejaba el tema de la madera. Entonces, ya era un hombre de edad. Entonces yo bueno, que en definitiva era el padre de la que hoy es mi señora. Yo lo conocí porque le llevaba a la parte contable, él tenía obreros construían techos acá en Mar del Plata, que era época de hacer muchos areces acá. Bueno, entonces yo le propuse, como él manejaba el tema de la madera, de empezar a vender madera a terceros, porque él decía que ya no quería saber nada de los techos, que por su edad, por esto, lo otro, la lucha con el personal, con esto. Entonces empezamos un poco se entusiasmó. Y así empezamos de una manera muy humilde, muy humilde. Él tenía un terrenito ahí con un taller. De una manera muy humilde empezamos a vender madera a techistas que él conocía. Él seguía tomando techo de sus clientes y entonces yo empecé a tercerizar, empecé a modificar un poco el rumbo de la empresa, ¿no? Bueno, no sé si llamarlo empresa en aquel momento. Bueno, después fuimos avanzando, luchando, trabajando muchísimo, Daniel, mucho, mucho. Y con el tiempo compramos unas propiedades ahí por la calle 12 de Octubre, sacamos permiso de importación, empezamos a importar madera de Chile, de Brasil, de algunos países de Europa también trajimos madera. De Rumanía traíamos, mira vos por dónde, ¿no? Por el Mediterráneo y por el Adriático. Venía en tren hasta la frontera con Italia, ahí en Trieste, y de ahí se embarcaba la madera, mira, cruzaba el estrecho de Gibraltar y venía para Argentina. ¿Qué épocas aquellas? Bueno. Y claro, porque en aquellas épocas, inclusive en Teler de Voz, se usaba el roble eslovaco para hacer los pisos y todas esas cosas que valían fortuna. Sí, nosotros en realidad nunca estuvimos con las maderas caras, nosotros estábamos en la parte de la construcción, importábamos, éramos pineros, ¿no? Nuestra característica era el pino, que se utilizaba para la construcción, tanto para encofrados como para la construcción de techos. Entonces ese era el renglón nuestro. Y bueno, y ahí pasé una vida, estuve muchos años, unos 60 años relacionados con la actividad maderera. Como te podés imaginar, Daniel, conocí todos altibajos en los vaivenes económicos que a veces nos brinda este hermoso país, yo digo este hermoso país y generoso país, ¿no? Pero bueno, unas veces mejor, otras veces peor, fuimos capeando el vendaval. Yo no seguí en la actividad porque mis hijas no quisieron saber nada con la actividad, son mujeres, son profesionales, una es arquitecta, la otra diseñadora industrial. En el 2001 fue un año difícil, una de mis hijas emigró a España, estuvo allá 13, 14 años. Bueno, las cosas se fueron dando, pero yo estuve siempre en el aserradero, con épocas mejores, épocas peores, pero siempre en el aserradero, y últimamente decidí alquilarlo. El aserradero lo tengo, está completamente armado. Después nosotros crecimos fuimos una sociedad anónima con otros parientes que ya se fueron disolviendo, que actualmente actúan también en el terreno maderero por otro lado, con otra empresa. En fin, toda una vida, Daniel. Y vos tenés una segunda afición, más allá de la música y la gaita y la colectividad, que la verdad te trae loco, porque te encanta, y hasta yo creo que yo conozco muy pocos gallegos que hagan este laburo gallego, pero conozco otros, que es tu afición a los pájaros, a la crianza de pájaros. Sí.
La canaricultura, sí. Exacto. Sí, siempre abracé ese hobby, ¿no? A veces con poco tiempo, porque cuando estaba en actividad, yo fui presidente del Centro Gallego, como vos sabés, y no tenía mucho tiempo por las cantidades de actividades que tenía, tanto en lo comercial como institucional, así que, pero bueno, siempre fui un criador, a veces con más cantidad de pájaros, menos cantidad de pájaros, pero siempre abracé ese hobby de la canaricultura. La canaricultura es un tema un poco para comentar de una manera muy particular, porque uno cuando habla de canaricultura o de criar canarios, lo primero que la gente te dice, y te lo dice a lo mejor con razón, no le da vergüenza, ¿no? Más de uno me lo han dicho, no le da vergüenza, pobre pajarito, tenerlo ahí encerrado en una jaula. Yo lo que quiero significar, y esto también lo digo para toda tu audiencia, ¿no? El canario es un pajarito producto del hombre. El hombre, a través de cruzas, ha hecho un pájaro de cautiverio que data esto de la época del descubrimiento de América. Mira lo que te digo. Los holandeses, cuando habitaron o descubrieron las Islas Canarias, mira de qué época, que eran navegantes, cuando descubrieron las Islas Canarias, encontraron en las Islas Canarias un pajarito que cantaba muy bien, que se enamoraron de él por su canto, lo llevaron y a través de ese pájaro, mediante cruzas, sacaron híbridos que ellos llamaron canarios. ¿Por qué? Porque el pájaro madre había venido de las Islas Canarias. Aunque las Islas Canarias no se llama Islas Canarias por los canarios. No. Eso se llama porque en las Canarias había canes. Exactamente. Entonces eran Islas Canarias, porque tenía perros salvajes, había muchos un tipo de perro salvaje. Entonces por eso lleva el nombre de Islas Canarias, de canes. Y el pájaro, como era de ahí, era un canario. Bueno, en fin. Lo que yo quiero significar es que yo siento pasión por ese pajarito y lo cuido y los mimo, porque en realidad es un pájaro que depende del hombre. Si yo no lo cuido y no lo tengo en cautiverio y lo doy de comer, si lo soltara se moriría, porque no sabe encontrar el sustento, porque es un pájaro que a través de muchos años está acostumbrado a vivir en cautiverio, que lo alimentan, como tantos otros animalitos, ¿no? Bueno, de hecho, se han escapado canarios de mucha gente que tenían jaulas y demás, y bueno, se lo comían. Cualquier gato. Sí, pero regular, alguna familia lo agarra, lo encuentra, porque suelen entrar por una puerta, por una ventana. Pero en fin, bueno, eso es un poco mi vida. A tal punto estaban domesticados, mira, no me olvido más. Es solamente una anécdota para acotar en esta conversación. Mi abuela Amparo, en paz descanse, tenía un canario y cuando le limpiaba la jaula, lo sacaba al canario y lo dejaba arriba de la repisa sin jaula. Claro, y después iba solo. Y le limpiaba la jaula todo y lo volvía a agarrar y lo ponía adentro, o sea, no se le escapaba el canario. No, o capaz que entraba solo él, porque bueno, ahí es donde él tiene la comida, entonces entra solo. Exactamente. Pero después otra etapa no sé si hay por ahí la pregunta o hay más preguntas, pero otra etapa muy importante de mi vida en cuanto a la colectividad, Daniel, fue mi actividad como presidente del Centro Gallego. Yo fui en 4 oportunidades presidente del centro y bueno, creo haber en fin, dedicado un tiempo bastante importante a la institución y haber hecho lo máximo que estuvo a mi alcance, una institución que quiero muchísimo. Me ha servido para ser muy buenos amigos, muy buena gente, para relacionarme. Sabes cómo es la vida institucional en los centros. A veces tienes amigos, a veces no tan amigos, pero bueno, forma parte de la vida de las instituciones por las que bregamos todos, ¿no? Sí, bueno. También me ha permitido eso tener una muy buena relación con la gente de la colectividad de Buenos Aires,
personas vinculadas a los cargos directivos de los centros. No voy a nombrar ninguno en particular porque han sido muchos los que he conocido. Desgraciadamente, Daniel, y tú lo sabes, tu audiencia también lo sabe, tus escuchas, el tiempo va pasando y ya muchos físicamente no estamos para contar todo esto. Los que estamos tenemos mucha edad, somos testigos de un cambio generacional en las instituciones, creo que para bien, ¿no? A veces he dudado si es para bien, pero bueno, tengo que seguir pensando que es para bien, con ética, por supuesto, y con esto no quiero yo, bajo ningún punto de vista, quiero menospreciar la capacidad y el entusiasmo de nuestros hijos y de nuestros nietos, pero Daniel no es lo mismo, no es lo mismo. Pocas personas, hijas o nietas, entran como vos o como alguno como vos. No hay muchos, no hay muchos. No aman a Galicia como la amas vos, que sos hijo o nieto de gallegos. No todos los hijos o nietos aman a Galicia de la misma manera. Bueno, yo siempre recuerdo una anécdota tuya que alguna vez te he escuchado decir que lo mejor que te pasó en tu vida fue de que, no sé si tu abuelo o tu padre te hubiese puesto una gaita en el hombro, y eso tiene mucho peso. Uh-huh. Es importante. Sí, fue mi abuelo. Es la verdad. Fue mi abuelo por pedido, ¿no? Por pedido propio de la necesidad de enamorarme de ese instrumento, ¿no? Pues yo digo, yo verdaderamente si tengo un amor en mi vida, ni siquiera es un amor físico, es un amor puro y exclusivamente platónico por un instrumento que es la gaita, porque yo desde chiquito, desde muy chiquito, te digo que era tan chico que ni siquiera llegaba al piso del escenario en el famoso Centro Pontevedrés de Buenos Aires, que tenía un escenario más o menos un poquitito alto para que se vieran los músicos. Yo me quedaba abajo del escenario mirando con la cabeza para arriba, que hasta me agarraba casi tortícolis mirando al gaitero, como tocaba. Seguro. Así que bueno, eso es parte de mi historia. Ahora, yo te digo, Francisco, vos sos un tipo que tuviste 4 presidencias. Sé que el Centro Gallego de Mar del Plata es una institución, una gran institución, que tiene un sistema democrático que verdaderamente es ejemplo para las demás instituciones, porque verdaderamente lo que han hecho ustedes ahí en el sistema democrático es un ejemplo para la mayoría de las instituciones, que muchas veces se ponen a pelear entre ellos y hacer cualquier barbaridad, en vez de hacer las cosas como corresponden y como ustedes la están haciendo, que ustedes se sentaron y dijeron, bueno, no sé, una yo, otra vos. Exactamente. Y fue muy importante eso. Sí. ¿Cómo creció esa esa institución? ¿No? Porque digo, no solamente el de ahí del barrio de La Perla, la institución del barrio de La Perla, sino después el recreo y las el campo que tenemos, el campo recreativo, o sea, ha crecido un montón esa institución.
No, la verdad que sí, es cierto. Sí, yo fui presidente en el año 1996. Yo tenía 46 años. Perdón. En el 76. Tenía 36 años. Fui el presidente más joven de la institución. Y fui presidente, eso dio origen a ese convenio al que vos estás haciendo referencia. Yo fui presidente en un acto electoral. Hasta ahí había una agrupación que siempre ganaba las elecciones y era gobierno. No era porque hicieran las cosas mal, eran unos trabajadores incansables como lo fueron siempre. Pero bueno, decidimos en otra agrupación a la que yo pertenezco, que era la agrupación gallega, decidimos ir a una contienda electoral para ganar la presidencia y gobernar con nuestra agrupación. Y así fue. Se hizo una encarnizada elección a Cámara de Plata. La verdad, era en la época de los militares. Tuvo repercusión ahí porque en ese momento no había muchos actos así democráticos como el nuestro. Inclusive hasta vinieron las autoridades militares y todo a ver qué pasaba. Bueno, en definitiva, ganamos las elecciones por muy poco margen. Y yo era el candidato a presidente. Fui presidente a los 36 años, el presidente más joven que tuvo la institución. Ese acto electoral, Daniel, en Buenos Aires pasaría más o menos lo mismo. No sé si tanto, más o peor. Fue un ejemplo parecido a ese, que fueron una de las primeras elecciones en el centro gallego que fue un poco vergonzoso. Ese acto electoral fue un poco vergonzoso por lo que se dijo, por lo que se decía, por lo que se insultaba. La verdad que fue un poco, a mí particularmente me daba vergüenza del tema. Entonces yo durante mi presidencia, esa primera presidencia, convoqué a ambas agrupaciones porque al final, a último momento, las dos agrupaciones me pedían a mí la reelección. Fue un honor que tuve, tanto la agrupación mía como la otra agrupación me pedían la reelección. Y yo hice una convocatoria, les pedí que hiciéramos una tregua electoral, porque la contienda electoral era una vergüenza, era lastimar la sensibilidad de las personas, gastar dinero y no conducía a nada, solo conducía a divisionismo y demás. Yo renunciaba a toda pretensión de ser nuevamente presidente y quería dar lugar a una tregua electoral que era lo siguiente, que es lo que tenemos aún hoy, en el día de hoy. Una agrupación pone el presidente en un periodo de gobierno, la otra lo pone en el periodo siguiente. La comisión directiva, que se compone de 15 miembros, la que lleva la presidencia pone la mitad más uno y la que es oposición pone la mitad. ¿Está claro eso? Uh-huh. Está más que claro. Es el día de hoy que aún se sigue con ese mismo método. A lo largo del tiempo, yo fui presidente en 4 oportunidades por ese sistema. Mi agrupación me volvió a reelegir. Nunca repetí la presidencia, pues no puede repetir nadie, porque el presidente que termina un periodo de 4 años no puede repetir, tiene que esperar otros 4 años de descanso. Y la institución tuvo un progreso a partir de ahí tremendo. Yo no digo que haya sido por eso, sino por el esfuerzo de todos, por trabajar mancomunados, por trabajar como hemos trabajado. Ha tenido un progreso grandísimo, tanto en la parte edilicia del edificio que tenemos en la calle 20 de septiembre, que se hizo un edificio precioso ahí, con muchas comodidades, con gimnasio, en fin, un edificio de 4 pisos que vale la pena, que está muy bien en el día de hoy, muy bien conservado. Sí, y mismo a la vuelta por la calle Moreno, en una presidencia mía, construimos un centro de día que es un referente, porque Galicia no tiene centros de día, los tuvo, pero en este momento
creo que le quedan 2 solos en el mundo de la inmigración. Uno de ellos es el nuestro, de acá de Mar del Plata. Es un está muy bien el centro de día. No hay internos, es decir, tienen un régimen desde horas de la mañana a horas de la tarde que se retiran con actividades para la tercera edad, en fin, funciona eso. Y después tenemos el campo recreativo, que son 4 hectáreas, que en principio se compraron, algunos estaban de acuerdo, otros no. Ahí, en otra presidencia también, que yo tuve el honor de, pero no fue mérito mío, sino de todos los que integramos en esa oportunidad la comisión, construimos todo un complejo, pileta, una cancha para actividades deportivas, pileta de natación, fogones, tiene un quincho para 300 personas, baños, en fin, 2 canchas de fútbol, lo parquizamos, está muy bonito, eso está muy lindo. En verano tiene actividad, en invierno también. Y ahí hacemos muchos eventos, algunos asaditos que ya ahora hay que pensarlo mucho para hacerlo, pero bueno, la institución llegó a tener, siendo yo presidente, y lo puedo decir con todo conocimiento, llegó a tener 14.000 socios activos que pagaban la cuota. 14.000 planchas salían a la cobranza entre 3 o 4 cobradores que teníamos, que le dividíamos la ciudad. Hoy no los tiene. Vos sabés bien cómo es el tema de las instituciones. Sí, hoy creo que no llegamos a 1.000. Pero bueno, así es la realidad. La institución toma otros horizontes, ¿no? Pero todavía tiene mucho de galleguidad, porque en su seno sigue funcionando el conjunto Alborada. Ensayamos 2 veces a la semana. En verano siempre tenemos el mes de enero que hacemos un impasse. Paella. Exactamente, están las paellas de verano, y después en invierno el conjunto que ensaya 2 veces por semana. La parte de música la dirige José Manuel Montes, un gran gaitero. La parte de danza, Sandra Velázquez, una señora que estuvo en el conjunto cuando era una criatura, estuvo conmigo, estuvo siempre a mi lado. Hoy es la directora, lo hace muy bien, es muy responsable. Tiene la familia muy involucrada también en la parte del conjunto, su hermana que siempre estuvo en el conjunto, y tiene un hijo que toca muy bien la gaita, es una promesa, que es Joaquín Quirós, un chico joven. Otro hijo toca el bombo. En fin, está muy, muy, muy consustanciada y muy compenetrada en el folclore. La verdad que el Centro Gallego tiene que estar muy conforme con lo que hace esta mujer, porque ayuda a mantener vivo esa Galicia que a veces se nos escapa de las manos. Pero bueno, tenemos que hacer lo imposible para que eso no suceda. Bueno, y por último, ya no molestando más, que ya te molesté bastante. No, moléstenme ninguna por ahí. Yo soy un poco pesado, pero bueno. No, que va, al contrario. Estamos teniendo una conversación maravillosa. Me gustaría saber qué va a ser de Francisco Solla a futuro. Sé que ya estás grande, que tenés mucha edad, sí, pero bueno, eso no implica de que no tengas ganas por ahí de hacer cosas. Y yo siempre estoy haciendo cosas, siempre tengo en la mente algo, Daniel, creo que eso forma parte de mi vida. Mire, en este último año estuve en Galicia, llegamos acá el día 10 de octubre. Y yo en mis viajes siempre tomo contacto, tú lo sabes bien, tomo contacto allá con gente del ambiente de la música tradicional. En esta oportunidad estuve con Manuel Brañas, que es el maestro director del Obradoiro de Instrumentos Tradicionales de la Diputación de Orense, con quien tengo una gran amistad, hacía mucho que no nos veíamos. Y también con algunos otros artesanos de gaita y demás.
sabes que una de mis facetas es coleccionar gaitas, ¿no? Eso Sí, lo sabes bien. Sí, sí. Bueno, y bueno, y traje la idea, porque yo siempre estoy con ideas, ¿no? De que venga a Mar del Plata en el mes de septiembre Manuel Brañas con un grupo que él dirige, que es Brañas Folk, que antiguamente era Arco de Abella. Vos lo habrás conocido al grupo. Sí. Ya estuvo en Buenos Aires en una oportunidad, en Mar del Plata también. Entonces estamos viendo, yo le traje la inquietud a los directivos del Centro Gallego, porque yo ya no soy directivo, pero bueno, a veces propongo y me escuchan, ¿no? Así que le traje la propuesta a ver si en septiembre de este año podemos traer a este grupo para que actúe aquí en Mar del Plata y después ver la posibilidad de que también actúe en Buenos Aires, en alguna institución de Buenos Aires. Y la idea es traerlos para, Daniel, vos conocés ese tema, quiero darle un poco de fuerza o de importancia a ese evento que todos los años, no lo hicimos en la pandemia, pero que todos los años veníamos haciendo, que es la Juntanza de Gaiteiros aquí en Mar del Plata. Sí, señor. El último que hicimos, que trajimos a Cristina Pato, y se hizo con un conjunto con algunas otras actividades culturales más, fue todo un éxito. Así que ahora queríamos ver si podíamos repetir eso, no con una figura como Cristina Pato, pero con este grupo que es muy bueno, anda muy bien, y organizar algo en el Teatro Auditorio, en el Teatro Colón, y invitar a los gaiteros de Argentina que vengan, que concurran, que nos acompañen. Ellos ya más o menos conocen, saben cómo es ese evento, y te digo que es una manera de mantener viva nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestra música, ¿no? Lo conversé, esto te lo comento a ti y se lo he dicho también a Alejandro, con quien tengo una muy buena relación, Alejandro López de Barro. Estuve en Galicia con Antonio Rodríguez Miranda, yo me muevo políticamente bastante bien dentro de lo que cabe, y le comenté este tema, y bueno, se mostró muy predispuesto para ayudar en lo económico y hacer posible que el grupo pueda viajar. Te comento, en la parte económica tendríamos colaboración, que ya lo hemos visto allá en Galicia, de la Diputación de Orense y la Junta de Galicia. Y aquí la colectividad tenemos que poner nuestro esfuerzo y nuestro empeño y nuestro trabajo para brindarles una buena acogida y hacer todo lo que sea posible para difundir lo nuestro, que es lo que nos gusta y lo que nos mantiene vivos. Así es. Bueno, Francisco, no te quiero molestar más, y en nombre del ABC del Partido de Corcubión, institución que tú conoces muy bien, y nuestro querido amigo y presidente, don Carlos Ameijei, y toda su comisión directiva, te queremos agradecer sinceramente de corazón que nos hayas dado la posibilidad de hacerte esta nota y de conocer un poco más tu vida, más en profundidad, ya que fuiste un tipo destacado dentro de la colectividad, más en la zona de ahí de General Pueyrredón, y has sabido manejar y sigues manejando el galleguismo de manera formidable todavía dentro de lo que es esa zona. Así que desde ya te agradecemos y estamos a tu disposición para lo que quieras. Vos sabés que la radio del ABC del Partido de Corcubión es un poco la casa de todos los gallegos, aunque somos los fillos de la Costa da Morte, igual abrimos las puertas para todos los demás paisanos, por supuesto, como debe ser en una colectividad, ¿no? Que todos somos hermanos, uno puede ser de una zona, otros pueden ser de otra, pero en definitiva todos somos gallegos, así que... Exacto, nada. esa es una gran verdad. Bueno, gracias a Daniel. La verdad que te agradezco profundamente te hayas contactado conmigo, que me hayas dado esta oportunidad de comentar algunas cosas de mi vida, que no es más que la de tantos otros emigrantes que como yo llegaron a esta maravillosa tierra. Te agradezco profundamente, te mando un abrazo. Mi agradecimiento también a las autoridades de Corcubión y
aquí me tienes a tu disposición para cuando gustes y para lo que quieras. Un abrazo, Daniel. Gracias. Adiós, hasta luego. Adiós. Y hasta aquí un programa más de Radio ABC. Los saludamos. Hoy se nos fue un poquitito largo porque, como vieron la entrevista, uno iba llevando a la otra y así sucesivamente se fue pasando mucho el tiempo y fue un poquitito más larga de lo que uno quería. Pero bueno, en definitiva valió la pena porque es un personaje extraordinario, Francisco, así que vale la pena escucharlo una y mil veces. No hay ningún problema. Además, es dejar un testimonio real de la vida de un gallego que es un ejemplo para la colectividad, y también de eso se trata la radio, de tratar de dejar documentos de ciertos personajes que queden plasmados para la historia, que se sepan que hicieron la Galicia afuera de Galicia. La famosa Galicia de Castelao, la Galicia ideal, que llamamos de alguna manera porque estaba idealizada en nuestras cabezas, esa Galicia. Bueno, les mandamos un abrazo, los llevamos en el corazón. Hoy no hay chapa, no hay nada, que ya me fui un montonazo de tiempo, y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Chao. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.